¿Sabías que en 1980 China producía menos del 1% de todos los bienes manufacturados del planeta? Hoy, ese número supera el 28%, o sea, más de uno de cada cuatro productos fabricados en el mundo sale de una fábrica china. Y no es casualidad, ni simplemente porque los salarios sean bajos. Esto fue planificado, calculado, fue una tormenta perfecta, y no precisamente natural. Todo comienza con una paradoja. China, un país comunista, se convirtió en el mayor símbolo del capitalismo industrial. ¿Cómo ocurrió eso? Pues aquí es donde la historia se vuelve interesante. En 1978, Deng Xiaoping tomó el control del Partido Comunista Chino y lanzó una serie de reformas conocidas como la apertura económica. ¿Su objetivo? Dejar atrás el caos del maoísmo, abrirse al mundo y, sobre todo, convertir a China en un imán para la inversión extranjera, pero lo hizo sin renunciar al control del partido. Así nace lo que muchos llaman capitalismo autoritario. China ofrecía algo irresistible para las empresas extranjeras: tierra barata, una población gigantesca dispuesta a trabajar y, sobre todo, un gobierno que lo facilitaba todo, literalmente todo. Si una multinacional quería instalar una fábrica, el Estado le construía carreteras, ferrocarril, energía, vivienda para sus empleados y a veces hasta la propia fábrica. Burocracia no existía, regulaciones ambientales o laborales mínimas. Lo importante era producir, a cualquier coste, porque China entendía algo que muchas economías en desarrollo nunca comprendieron del todo: que atraer fábricas no es solo un tema de costes, es un juego de incentivos bien diseñados. Pero la mano de obra barata no fue el factor principal, sino el más superficial. Sí, los salarios eran bajísimos, pero también lo eran en países como Bangladesh o Etiopía. Lo que China ofrecía era eficiencia sistémica, una red de proveedores industriales tan densa y veloz que cualquier fabricante podía montar su cadena de suministro en un solo distrito. Shenzhen, por ejemplo, pasó de ser un pueblo pesquero a convertirse en el Silicon Valley de la manufactura mundial en menos de 20 años. ¿Cómo? Porque allí podías diseñar un prototipo el lunes y tenerlo ensamblado y listo para enviar el viernes. Eso en ningún otro país era posible, y no olvidemos algo clave: China invirtió, sin descanso, en infraestructura física, carreteras, puertos, ferrocarriles, energía, y todo eso antes de que fuera rentable. Hoy, el puerto de Shanghái es el más activo del mundo, y no porque sea bonito, sino porque puede mover millones de contenedores al año con una eficiencia asombrosa. En otras palabras, mientras otros países esperaban a que llegaran las inversiones para construir infraestructura, China construía primero para atraer esas inversiones. Esa mentalidad de construirlo y ellos vendrán fue un arma brutalmente efectiva. Pero aquí es donde entra el behavioral twist. China no solo manipuló las condiciones económicas, sino también los sesgos cognitivos de las empresas extranjeras. Muchas compañías occidentales pensaron: fabricar en China es más barato, por tanto, más rentable. Pero no se dieron cuenta de que estaban metiéndose en una trampa estratégica. Al externalizarlo todo, perdieron know-how industrial, capacidad de reacción y control sobre sus propias cadenas. China, mientras tanto, exigía a esas empresas que compartieran su tecnología y formaran joint ventures con socios locales. Resultado: aprendieron de todo y escalaron rápido. Era una transferencia de conocimiento disfrazada de trato de negocios. Además, el gobierno chino sabía que la especialización genera poder. Así que, mientras ofrecía al mundo mano de obra para camisetas y juguetes, internamente estaba cultivando industrias estratégicas: acero, paneles solares, baterías, telecomunicaciones, inteligencia artificial. Y lo hacía con algo que pocos países pueden permitirse: una visión a 30 años, no una legislatura, no un mandato, una generación entera. Por eso, aunque hoy otros países ofrezcan costes similares, competir con China es como correr una maratón con chancletas, porque su ventaja no es solo económica, es logística, cultural, institucional. Mientras en otros países cambiar una ley tarda meses, en China basta con una orden. Y eso, para bien o para mal, es eficiencia brutal. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable: si China lo planeó todo tan bien, ¿por qué el mundo entero se dejó atrapar? ¿Cómo es que todos los países ricos terminaron dependiendo de una sola nación para fabricar desde iPhones hasta mascarillas quirúrgicas? Cuando comenzó la pandemia, en 2020, el mundo se paralizó. Supermercados vacíos, fábricas detenidas, países ricos compitiendo a muerte por mascarillas. Y entonces, algo se hizo evidente: todo, absolutamente todo, dependía de China. Desde los chips de los coches hasta los principios activos de los medicamentos. Fue como descubrir que el sistema respiratorio del planeta estaba conectado a un solo pulmón, y ese pulmón estaba en Shenzhen. Pero esta dependencia no surgió por casualidad. Se fue construyendo poco a poco, como una red de araña, invisible pero increíblemente resistente. Las empresas occidentales, impulsadas por la lógica del beneficio a corto plazo, tomaron decisiones perfectamente racionales y perfectamente suicidas. Externalizaron la producción para reducir costes, aumentar márgenes y maximizar beneficios para sus accionistas. El mantra era uno solo:
Si se puede fabricar más barato en China, que se fabrique allí. Lo que no vieron es que estaban cediendo poder estratégico a cambio de eficiencia temporal. China lo sabía, y no solo no se opuso, sino que lo fomentó. Permitió que las cadenas de suministro se volvieran adictas a su sistema. Cada nuevo acuerdo comercial, cada tratado, cada fábrica que se cerraba en Detroit o en Milán para abrir otra en Cantón, todo eso era parte de una gran danza de interdependencia. China no buscaba solo vender más, quería que el mundo la necesitara, y funcionó. Hoy, más del 80% de los teléfonos móviles del planeta se fabrican, total o parcialmente, en China. Lo mismo ocurre con más del 70% de los paneles solares, el 60% de los medicamentos genéricos y más del 85% de los componentes de baterías de litio. No importa dónde estés viendo este video, probablemente estás usando algo que pasó por una fábrica china. Pero aquí viene lo más interesante. La dependencia no se limita a productos físicos. También es una cuestión de tiempo, coordinación y confianza. Las empresas no solo compran piezas, compran tiempo justo, logística rápida, cumplimiento sin preguntas. Y eso, China lo perfeccionó como nadie. Sabía que un retraso de 2 semanas en una cadena de montaje en Tennessee podía costar millones. Así que creó una red logística y tecnológica tan eficaz que durante 2 décadas fue prácticamente irreemplazable. Y ahora llega la trampa, porque cuando algo se vuelve demasiado eficiente, también se vuelve insustituible. Y cuando es insustituible, se vuelve peligroso. Los gobiernos comenzaron a darse cuenta tarde, muy tarde. Solo con la pandemia, Estados Unidos se dio cuenta de que el 97% de su paracetamol venía de China. La Unión Europea, por su parte, descubrió que era incapaz de fabricar mascarillas sin insumos chinos. El mundo desarrollado, que durante décadas predicó la diversificación, la competencia y la soberanía económica, se había puesto voluntariamente una camisa de fuerza. Y no es fácil quitársela, porque ahora mismo intentar producir fuera de China es más caro, más lento y más arriesgado. Claro, hay iniciativas. India quiere posicionarse como la nueva fábrica del mundo. Vietnam crece. México se beneficia del nearshoring. Pero ninguno puede igualar, todavía, el músculo que China construyó durante 4 décadas. No se trata solo de salarios, se trata de ecosistemas industriales completos. Millones de pequeñas y medianas empresas chinas que viven solo para servir a grandes ensambladores. Copias perfectas del modelo Toyota, pero con escala comunista. Además, hay un factor psicológico. Las empresas tienen miedo. Miedo de que cambiar de proveedor implique perder calidad, tiempo o clientes, y eso paraliza cualquier transición. En términos de economía conductual, estamos hablando del sesgo de statu quo. Preferimos seguir con lo que ya conocemos, incluso si es riesgoso, antes que enfrentarnos a lo desconocido. Las empresas no son inmunes a ese sesgo. Los gobiernos tampoco. Y mientras tanto, China aprovecha esa ventaja. Ha pasado de ser la fábrica de cosas baratas a convertirse en una superpotencia industrial que ahora lidera en tecnologías avanzadas. Vehículos eléctricos, telecomunicaciones, inteligencia artificial, drones. Hoy, empresas como Huawei, BYD o KTL no solo compiten con las grandes de Occidente, las están superando. Y todo eso nació de una base aparentemente simple: fabricar, fabricar y fabricar. Entonces, ¿estamos atrapados? No del todo, pero salir de esta trampa requiere algo más que voluntad política. Requiere planificación, inversión masiva, cooperación internacional y, sobre todo, tiempo, mucho tiempo. Porque deshacer 40 años de dependencia estructural no se logra con un decreto. Mientras tanto, cada producto que compres, cada clic que hagas, sigue alimentando esa maquinaria invisible. Ahora que lo sabes, la próxima vez que veas una etiqueta que diga Made in China, quizás no pienses esto es barato, sino esto es parte de un sistema gigantesco que redefinió la economía global. Y tú, sin saberlo, eres parte de él. Leo tu opinión en comentarios y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.